quiere vender su casa, cosa que debe saber para ahorrar un impuesto. Es muy importante saber cómo esta transacción afecta tus impuestos. Sabes que podrías evitar pagar impuestos sobre la ganancia de capital. ¿Qué ocurriría en caso de que tengamos una pérdida en este tipo de transacción? Recuerde que ofrecemos nuestros servicios tanto citas presenciales en nuestras oficinas como online. Arriba tiene los teléfonos y nuestra dirección de correo mediante los cuales nos puede contactar. Nuestras consultas son gratis, no dudes en contactar. Bien, ahora le explico. El IRS tiene reglas específicas sobre la ganancia y las ventas de una propiedad, posibles discusiones, cómo reportar la venta, qué hacer en caso de tener pérdidas. Todo esto y más se lo explicaremos en unos minutos. Le explicaremos cómo funciona la excepción de impuestos en relación a la venta de una propiedad. ¿Qué pasa si vendemos una propiedad de inversión o una segunda propiedad? Tendrá que reportar esta venta en su declaración de impuestos. ¿Cómo evitar pagar impuestos innecesarios en estas transacciones? Así que si está pensando ahora o en un futuro vender su propiedad, quédese hasta el final de este video, porque la información que le brindaremos le puede ayudar a ahorrar miles de dólares en impuestos. Comenzamos. Tienes que pagar impuestos si vendes tu casa o tu residencia principal. Muchas personas piensan que al vender su propiedad deberán pagar impuestos sobre la ganancia que han obtenido. Eso no es tan así. El IRS permite excluir una gran parte de la venta de los impuestos, siempre y cuando usted cumpla con determinados requisitos. Tenemos 3 requisitos que son fundamentales. El primer requisito es el requisito de uso. Debe demostrar que en un periodo de 5 años usted recibió en esa propiedad 2 años como menos. Y este tiempo no tiene que ser consecutivo, o sea, usted no tiene que estar 2 años consecutivos viviendo en esa propiedad. Usted se puede haber movido al extranjero, a otra residencia que usted tenga para vacacionar, una residencia que pueda tener en el campo, en caso que le guste la vida del campo. ¿Sí? Pero tiene que haber vivido y demostrar que vivió en esa residencia 2 años. El otro requisito es el requisito de propiedad. Usted tiene que demostrar los documentos que usted es el propietario oficial de esa propiedad. Documentos que le adjudiquen a usted la titularidad de esa propiedad. Y como último requisito, y es bien importante, es que usted no haya usado la exclusión de ingresos en los 2 últimos años. Recuerde siempre que nuestra misión va a ser guiarlo, ayudarlo en todo el proceso de declaración de sus impuestos. No duden en contactar. Ahora bien, si cumple con todos estos requisitos que anteriormente planteamos, usted puede acceder a la exclusión permitida por el IRS en la venta de su residencia principal, siempre en correspondencia con el estado de presentación de su declaración. En los Estados Unidos tenemos 5 estados de presentación: solteros, casados que presentan su declaración por separado, casados que presentan su declaración en conjunto, cabeza de familia o cónyuge sobreviviente. Ahora, usted puede aplicar entonces, si cumplió con todos estos requisitos, a la sección 121, que es la que le permite, en caso de que usted sea soltero, ahorrarse un monto de hasta $250,000 en la venta de su propiedad. Pero si usted es casado, que presente en conjunto, usted se pudiera estar ahorrando hasta $500,000. O sea, $500,000 pueden ser excluidos de su declaración de impuestos.
¿Cuál sería el tratamiento fiscal si en lugar de vender su residencia principal estuviésemos hablando de la venta de una propiedad de inversión, disculpen, o una segunda propiedad? En este caso, la exclusión de ese $500,000 si usted es casado, o de ese $250,000 si usted es soltero, no aplicaría. El tratamiento que se le da a las ganancias obtenidas estarían sujetas a impuestos y las tasas impositivas estarían directamente relacionadas a qué tipo de ganancia de capital o con qué tipo de ganancia de capital tuviésemos tratado. O sea, si usted vende esa residencia de inversión en un plazo menor de un año o igual a un año, estaríamos hablando de una ganancia de capital a corto plazo para el cual aplicaríamos las tarifas ordinarias, o sea, las tarifas que se apliquen a cualquier persona, empleado, trabajador por cuenta propia, para en su declaración de impuestos. Estas tarifas serían desde un 10 hasta un 37%. Ahora, si por el contrario usted se demora más de un año, que retiene esa propiedad más de un año antes de realizar la venta, a partir de la fecha de adquisición de esto, entonces estaríamos hablando de una ganancia de capital a largo plazo. ¿Cuáles son las ventajas de esta venta a ese largo plazo? Es que las tarifas impositivas serían mucho más beneficiosas para usted. Estaríamos hablando de tarifas impositivas que serían desde un 0%, o sea, en dependencia del nivel de ingresos que usted tenga, usted o no tendría que pagar impuestos o pagaría un 15% o un 20% máximo de impuestos sobre esa ganancia de capital que usted obtuvo en esa transacción. Por ejemplo, en caso que en una venta usted tenga una ganancia de capital de $250,000, estamos hablando de un $250,000, pero como lo vendió en un corto plazo, nosotros aplicaríamos las tarifas ordinarias y usted tendría una obligación tributaria de alrededor de unos $63,790. O sea, a ese nivel de ingreso, un 10%, usted estaría pagando unos $2,320. A un 12 estaría pagando unos $27,216. Y en el corte el 22% estaría pagando unos $34,254, que en su monto total, en su suma total, estaría dando esos $63,000 con 790. Ahora bien, si nosotros este mismo ejemplo lo atribuyésemos a una ganancia de capital a largo plazo, el importe que usted debería pagar sería un 15% de esa ganancia. O sea, esa sería su tarifa impositiva y estaría pagando unos $23,392 con 35 centavos. Como se puede apreciar, la diferencia es abismal y estaríamos ahorrando un 63,32% en el pago de impuestos. O sea, el inversionista se ahorraría unos $40,397,65. Le doy un consejo. ¿Conoces la sección 1031, conocida como intercambio de tipos similares? Bueno, esta te permite invertir esa ganancia en la venta de tu residencia de inversión en otra residencia de inversión sin necesidad de pagar impuestos. Ahora, debemos cumplir unos requisitos para poder acogernos a la sección 1031. ¿Y cuáles serían? En primer lugar, esto solamente aplica para propiedades de inversión o negocio. No se puede usar para una propiedad o una residencia principal o una residencia secundaria. Solo se permite para bienes raíces que sean inversión utilizados en negocio. Las propiedades deben ser de tipo similar. Ambas propiedades
deben estar aquí en los Estados Unidos. No tienen que ser idénticas, pero deben tener un uso similar. O sea, se puede cambiar un edificio comercial por una propiedad de renta. Deben cumplir determinados plazos, o sea, un plazo de 45 días, ustedes ya deben haber encontrado la propiedad que quiere comprar. Y en un plazo de 180 días, ya usted debe haber comprado esa propiedad. Igualmente, usted deberá utilizar un eh, intermediario calificado, pues usted no puede recibir los fondos para esa transacción. Se debe hacer a través de este tipo de intermediarios. El valor de la propiedad debe ser similar o mayor al de la propiedad de venta. Le recuerdo que si la propiedad usted la vende y la que compra tiene un mayor precio, esa diferencia de ganancia que usted tiene debe pagar impuestos. ¿Cómo se reporta esta transacción en los impuestos? Si la ganancia no está exenta o se recibió el formulario 1099, usted deberá reportar la transacción en el formulario 8949, venta u otras disposiciones de capital, que se usa para detallar la transacción de la venta. Toda esa información que se descarga en el formulario 8949 se va a resumir en el anexo del formulario 1040 para reportar las ganancias y pérdidas de capital. Si la ganancia está completamente excluida, usted no recibió el formulario 1099, usted no tiene que reportar ese tipo de transacción. Estamos hablando de la transacción de negocio. Si usted va a recoger a la sección 121 por la venta de su residencia principal para excluir ese $500,000 o ese $250,000, mi consejo es que usted reporte la venta. ¿Qué pasa si en la venta de la residencia principal o en la venta de la propiedad de inversión tenemos una pérdida? Pues bien, si en la venta de la residencia principal nosotros tenemos pérdidas, tengo muy malas noticias para ustedes, ya que IRS no reconoce la venta de una propiedad principal como una transacción comercial. Y al no reconocerlo, usted no puede deducir de sus impuestos esa pérdida. Ahora, en el caso de la residencia de inversión o la propiedad de inversión, el tratamiento cambia. Ya en dependencia del tipo de ganancia de capital que tengamos en el periodo fiscal, nosotros podremos deducir pérdida. O sea, si en el periodo fiscal yo tengo una pérdida, yo solamente podré deducir es la pérdida hasta el monto de la ganancia de capital que tuvo en el periodo. Y la diferencia, en caso de que la pérdida sea mayor que la ganancia, la puedo llevar para periodos futuros para deducirla en futuras ganancias de capital. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tuve una pérdida de $150,000 y una ganancia de $70,000, solamente en el periodo puedo deducir una pérdida hasta $70,000. Y esos $80,000 restantes los podré deducir en una pérdida en ganancias de capital a futuro. Yo no puedo deducir pérdida de ganancias de capital, o sea, pérdidas de negocio o de inversión, no las puedo deducir de mis ingresos personales. Eso no se puede. Si el video le ha parecido interesante y ha aprendido algo con nosotros, por favor sería muy bueno que lo compartiera para que otras personas se puedan nutrir de esta información. Como ya dijimos antes, nosotros ofrecemos nuestros servicios online, los ofrecemos directamente en nuestras oficinas. Acá les dejamos los teléfonos, números de correo electrónico para que puedan separar su cita
y poder atenderlos para nosotros va a ser un placer. A todos muchas gracias y bendiciones. Y nos vemos.